Empezaría entonces diciendo que probablemente cuando uno entra al mundo de la política pública con algunos de los textos que ya son considerados como clásicos, por ejemplo como el de Laswell, ¿no?, que leímos del 50 y tantos, y además con las referencias que también tenemos de uno de los textos del doctor Aguilar, hay una especie de definición de política pública que la idea es racionalizar las decisiones de gobierno, ¿no? Ese es el objetivo último. Se trata de que quienes estén al frente de los gobiernos ya no estén inventando problemas y soluciones, sino que haya detrás de cada problema pues una construcción analítica fundamentada, de tal suerte que probablemente la nuez con la que uno inicia en este mundo de la política pública es: tratemos de tomar decisiones racionales, ¿no? Y durante mucho tiempo, probablemente a los inicios de los primeros textos que uno va encontrando desde el Lagwell para acá, pues es probablemente un énfasis muy fuerte en tratar de decir, bueno, hay que tomar las decisiones racionales, es decir, tenemos un objetivo a lograr, hay que ver las diferentes opciones disponibles, calcular costos y beneficios de cada una de ellas y tratar de seleccionar aquella que de manera más eficiente y con la mejor eficacia logre el resultado, ¿no? Sería como la aspiración racional total, y evidentemente con el tiempo pues, se ha venido desgranando y criticando esa aspiración totalmente racional, ¿no? Se entiende, yo creo que se entiende, si uno lee el texto de Laswell como debe leer cada uno de los textos en su tiempo, ¿no?, en la democracia de los 50, con un gobierno muy legitimado, no sé si está por ahí por la guía, pero probablemente Mauricio Merino, un profesor del CIDE, tiene una metáfora del rayo láser que utiliza para explicar un poco parte del texto de Laswell, que decía, bueno, Laswell venía el texto de Laswell aparece saliendo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos había vencido, era parte del grupo vencedor de la guerra, y decía Laswell, bueno, nosotros en la guerra teníamos un problema concreto, que era ganar la guerra, y utilizamos a todo nuestro aparato científico en aras de resolver ese problema en particular, ganar la guerra, ¿no? Entonces racionalizamos las decisiones lo mejor posible y eso dio como resultado el que se pudo ganar la guerra. Y él decía, ¿por qué no podríamos enfrentar esos problemas externos? ¿Por qué no utilizamos la misma lógica para resolver los problemas domésticos como la pobreza o la falta de empleo o la calidad educativa, ¿no? Es decir, ¿por qué no? Como ustedes saben que el rayo láser en realidad, a pesar de que es una línea, que es una luz muy precisa, en realidad se conforma por muchas pequeñas luces que llegan a un punto, las aglutina y las dispara con una precisión inmejorable. La metáfora del rayo láser quiere decir un poco eso. ¿Por qué no ocupamos todo el conocimiento disponible, lo agrupamos en un cúmulo de decisiones y arrojamos una política pública precisa para resolver el problema? No sé si se entiende un poco la metáfora, ¿no? El problema de esto es que, leído así, descontextualizado, pareciera que hay un conocimiento, y un conocimiento verdadero, que es que hay que ir a buscarlo, encontrarlo y entonces utilizarlo. Cosa que parte de la explicación y de los contenidos de la conferencia del doctor han sido precisamente que no hay un solo tipo de conocimiento, que hay conocimientos rivales, que hay métodos sofisticados pero incompletos, sesgados, ¿no? Entonces que no podemos aspirar a ese rayo láser porque, es decir, no lo podríamos lograr de manera teórica conceptual porque hay distintas formas de concebir los problemas. Hago aquí una pausa y me voy a otra cosa que ahorita retomo. Probablemente una de las ideas del texto, perdona que esté haciendo tanta referencia al doctor Aguilar, pero pues ni modo, cuando uno estudia política pública se tiene que leer esos libros pues, de manera inevitable. Pero probablemente ustedes recuerden en este libro que todos leí, bueno, en la introducción que leímos al primero de sus tomos de la antología, es la diferencia importante que hace es gobernar por política pública, es gobernar por problemas, ¿no? ¿Se acuerdan? Es como muy insistente, ya no es por planes, ya no es por programas, es gobernar por problemas públicos. Entonces es como cambiar la forma de entender el ejercicio del gobierno, y el gran problema, muy bien,
La forma como conceptualmente, como idealmente, a lo mejor una lectura muy rígida de un texto podría ser, ¿cuál será la mejor forma de definir un problema público? Algunas apuestas es, pues, vamos a desagregarlo por sus causas, ¿no? Los problemas sociales son multicausales, hay que utilizar el conocimiento disponible de las universidades, de los centros de investigación, de los grupos con saberes, desagregarlo por sus causas, de tal suerte que la política pública sea el cúmulo de acciones que están orientadas a resolver las causas que resuelven el problema público. ¿Se entiende la idea? De nuevo, es la aspiración de que hay una forma de encontrar a través del conocimiento, a través de teorías causales, el origen de los problemas. Por una parte, causas que dan origen a ciertos problemas públicos y por otra parte, las soluciones de ellas, que son las acciones que conforman una política pública para resolver esos problemas públicos. Lo interesante es que en la confección de las teorías causales que dan origen a los problemas públicos, de nuevo, no hay un solo conocimiento, no hay un conocimiento único disponible. Hay teorías rivales que pueden estar definiendo de manera diferente la aparición o la confección de un problema público. Y de nuevo, entonces yo ahí rescato parte de la intervención del doctor, porque lo ideal sería que esas causas que forman los problemas públicos estuvieran basadas en evidencia, ¿no? En análisis, en estudios, en datos duros. Pero lo cierto es que también en esa confección de los problemas y en esta forma de abordarlos, insisto, para pensar luego la política pública que los resuelva, entre comillas, lo cierto es que eso se da en un debate público, en un debate que tiene contenidos políticos, lo que implica que necesariamente hay valores encontrados. No es solamente la técnica, no es solamente el análisis, y digo no es solamente porque es parte del problema, pero también es cierto que hay forma de interpretar el mundo desde un punto de vista también axiológico y de valores, ¿no? Además, hay, por ejemplo, dentro de las distintas formas de entender política pública, también hay un autor muy rescatable que es Paul Sabatier, me dice que es las creencias, las ideas y los saberes también forman parte del juego político que hacen juntarse grupos para tratar de posicionar y ganar la definición del problema. Porque lo importante, probablemente desde el punto de vista de el régimen político y de la democracia, es ganar la definición del problema. Porque al ganar la definición del problema estamos ganando entonces la orientación de la política pública. Se trata entonces, otro libro padrísimo, que es Evidencia, Argumentación y Persuasión en las Políticas Públicas de Giandomenico Maglione, habla precisamente de eso. En la confección de los problemas o en la confección de las soluciones de política, no es solamente la evidencia lo que importa, también importa cómo se presenta, cómo tienes la persuasión para ganar más adeptos de la opinión pública, para que tu definición del problema sea la que tenga la mejor presencia, la mayor legitimidad, y entonces tú ganas, insisto, al ganar la definición del problema, estás ganando la orientación de la solución. Pero, es decir, vuelvo al punto, lo rescatable es que no hay un solo conocimiento, o sea, no hay un solo conocimiento disponible. El conocimiento es perfectible, incompleto, está en competencia, y sin duda alguna que buena parte de la plática del doctor tiene que ver, él nos hablaba precisamente de dos cosas. Al momento de decidir y de formular políticas tenemos fuentes directas, que tienen que ver con el conocimiento, pero un conocimiento desagregado por diferentes orígenes, y formas indirectas que tienen que ver con métodos de análisis que, insisto, como decía al principio, son robustos, pero normalmente incompletos, insuficientes, que a veces se necesitan complementar, que algunos dejan cosas de lado que se pueden complementar con otros, ¿no? De tal suerte que es una plática que viene muy bien cuando uno está entrando al mundo de la política pública, para entender que si bien es cierto hay una aspiración muy legítima de que las decisiones de política pública ya no sean tomadas solo por las creencias de aquel que tiene la responsabilidad de hacerlo, sino que una política pública debe estar fincada en una elaboración lo más robusta posible, con evidencia, que es decir, generada por una teoría causal detrás,
Pero lo cierto es que eso no puede dominar la técnica per se, porque está necesariamente envuelta en un mundo político donde hay diferentes interpretaciones y donde, digamos, el conocimiento está en movimiento. Y una idea que también me parece interesante en este momento de la maestría es probablemente como uno entra al mundo de la política pública con el famoso ciclo de política pública. Luego eso, que tiene algunas ventajas, como se dice bastante porque es un medio heurístico para poder partir la realidad y tener elementos de análisis. Lo cierto es que hay veces que uno no se compra ese boletito como si fueran cosas diseccionadas. Y yo creo que es muy importante que estas mismas ideas del conocimiento y los medios nos demos cuenta que no están solamente presentes en esa fase que nosotros le llamamos definición o incorporación de agenda. Porque ahí es donde probablemente, digamos, hay instrumentos analíticos para analizarla, pero lo cierto es que la definición del problema está viva a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y los actores siempre están intentando construir evidencia a lo largo del proceso para, de nuevo, ganar parte de la definición misma y de ganar posiciones al interior de la política, ¿no? Entonces, me parece también importante y rescatable decir que estas ideas nosotros no haríamos mal pensar que esas se resuelven en algún momento, se fijan y entonces a lo largo del tiempo se mantienen. No, la definición del problema está en permanente batalla. Incluso puede haber elementos de la implementación o de la evaluación que precisamente den sustento a una reinterpretación del problema, ¿no? Entonces, ojo cuando uno compra el boleto del ciclo, porque lo que no podemos hacer es pensar que son etapas aisladas y que entonces que en algún momento algo pasa y que todo lo demás se mantiene constante. Los actores siguen teniendo valores, siguen creyendo cosas, siguen teniendo conocimientos diferentes al que probablemente ganó la definición, y esos son elementos que están presentes en la política pública a lo largo, digamos, de toda su existencia, ¿no? Entonces yo me quedaría a manera solo de saque y tratando de persuadirlos y jalar con los que ustedes han venido leyendo a este tipo de cosas, ¿no? Los problemas, la mejor forma de resolver un problema público es desagregarlo por sus causas, entendiendo que en esa formación debe haber evidencia, debe haber teoría, debe haber rigurosidad empírica, pero que no solo es en ese terreno en el que se desenvuelven los problemas, sino también hay un valor, hay un terreno de los valores, de la política, de la ideología. Y la otra es no pensar que en la vida real el problema se define y entonces se mantiene constante en lo que viene, sino que es una lucha permanente la definición del problema, ¿no?